Congreso en este momento de receso. Vamos a esta hora a retransmitirles la Comisión de la Mujer y Familia, una sesión extraordinaria que se llevó a cabo en la sala María Elena Moyano. Adelante, por favor. Muy buenos días con todos. Damos la bienvenida a la congresista Luz Cruz, que además se acaba de incorporar a la Comisión de la Mujer. La recibimos con un voto de aplauso. Bienvenida, congresista Luz. Asimismo, a la congresista María Ramos, Gladys Andrade, Tamara Arimborgo, el congresista Juan Carlos González y la congresista Betty Ananculí. Vamos avanzando, colegas, no tenemos todavía el quórum respectivo, sin embargo, vamos dando cuenta en la sala Moyano del Palacio Legislativo del Congreso de la República, siendo exactamente 8:27 de la mañana del día miércoles 26 de septiembre. Llevamos a cabo esta reunión bajo la conducción de quien habla y las señores congresistas titulares, en este caso ya antes mencionados. Asimismo, se da cuenta la incorporación de la congresista Luz Rebeca por el Partido Alianza para el Progreso y la salida del titular e ingreso como accesitaria de la congresista Luciana León. Con licencias de las congresistas, en este caso no tenemos ninguna licencia presentada. Vamos a dar, vamos avanzando con el informe del predictamen del nuevo proyecto recaído en las observaciones del Poder Ejecutivo a la autógrafa de la ley que refuerza la protección de las mujeres y los menores de edad y establece la inhabilitación para desempeñar la actividad, profesión, ocupación u oficio que implique el cuidado, vigilancia o atención de menores de edad. Es un proyecto de ley de 7 congresistas de distintas bancadas políticas, entre ellas Rogelio Tucto de la bancada del Frente Amplio, Gloria Montenegro de la bancada APP, Octavio Salazar, Cecilia Chacón de la bancada Fuerza Popular, Indira Wilca, Tania Pariona del Nuevo Perú, Tamara Arimborgo de Fuerza Popular y Luciana León. Estamos hablando, colegas, de un proyecto que ya tiene observación del Ejecutivo por segunda vez, y lo que vamos a presentar en estos momentos es un predictamen que plantea un nuevo texto sustitutorio. Hemos hecho llegar a sus despachos vía electrónica el dictamen, pero además se ha coordinado con los asesores de sus despachos para llegar a los siguientes articulados. Vamos a proyectar, para los que no tienen físicamente el predictamen impreso, yo voy a dar cuenta, sobre todo, colegas, de las observaciones que ha hecho el Ejecutivo y el texto nuevo planteado. En relación a la observación respecto a la no existencia de la proporcionalidad entre las medidas restrictivas y la finalidad de la norma. Consideramos que la autógrafa plantea medidas restrictivas que son proporcionales a la finalidad de la norma. La finalidad de la norma es prevenir toda forma de violencia contra mujeres, niñas, niños y adolescentes a través de 2 mecanismos. El primero tiene que ver con implementar en el Registro Nacional de Condenas el subregistro de personas condenadas por delitos cometidos contra mujeres y niños, niñas y adolescentes. Lo segundo tiene que ver con la regulación de la inhabilitación definitiva para trabajar con niñas, niños y adolescentes o prestar servicios relacionados con ellos. En atención a lo observado por el Poder Ejecutivo, se plantea un nuevo texto modificando el artículo 1, haciendo explícita la finalidad de la norma, lo que permite superar el test de proporcionalidad. En ese sentido, partiendo por el título mismo del proyecto, congresistas, ya no se habla de un registro, sino de un subregistro dentro del registro de condenas. Dentro del Registro Nacional de Condenas, así es. La segunda observación tiene que ver con la afectación a la protección de los datos personales. La Comisión no concuerda con esta observación, pues considera que es pertinente que cualquier persona, natural o jurídica, acceda a un registro público que contenga información
de los antecedentes y datos personales de las personas condenadas por determinados delitos. Los límites impuestos al derecho a la protección de datos personales de las personas condenadas se encontrarán supeditados a garantizar una vida libre de violencia para las mujeres, niñas, niños y adolescentes. Nos allanamos respecto a determinada información contenida en el subregistro, como la fotografía, la dirección y texto de la sentencia. En tal sentido, proponemos un nuevo texto excluyendo de su contenido dicha información. En cuanto a la observación sobre el término delitos violentos, nos allanamos respecto a que dicho término no es preciso. Se ha suprimido el término y se han especificado los tipos delictivos dirigidos contra mujeres, niñas, niños y adolescentes que serán comprendidos en el subregistro. Si siguen el predictamen, ahí ustedes pueden ver de manera más precisa y detallada. La siguiente observación es en relación a la afectación del derecho a la resocialización. En este caso, la comisión insiste en este extremo, pues considera que esta medida no afectaría el derecho a la resocialización de las personas en forma ilimitada, ya que se regula la incapacidad permanente para aquellas personas condenadas por determinados delitos, con la finalidad de que no puedan trabajar ni brindar ningún tipo de servicio en beneficio de las niñas, niños y adolescentes, aunque hayan sido rehabilitados. La siguiente observación, existencia de otros registros con información similar, que también fue una de las observaciones que presentó el Ejecutivo. El nuevo texto propone se implemente un subregistro dentro del Registro Nacional de Condenas con la información de las personas condenadas por los delitos establecidos en la norma, el cual, como ya se ha mencionado con anterioridad será público y gratuito. Hay algunas observaciones de forma. Nosotros desde la mesa directiva hemos considerado pertinente allanarnos en este extremo, proponiendo un nuevo texto del artículo 1 en el que se hace referencia a la finalidad de la norma, el artículo 2 en el que se definen los tipos penales y el artículo 3 y 4 en los que se especifica la implementación del subregistro y la obligación que conlleva su ejecución. Y las consideraciones adicionales sobre la primera disposición complementaria final de la autógrafa de la ley respecto a que la atención de mujeres víctimas de violencia sea efectuada por personal civil idóneo, nos allanamos, se hace esa precisión el Ejecutivo. Respecto a la segunda disposición complementaria final de la autógrafa de la ley, se dispone que en los procesos de incorporación a la carrera policial no menos del 30% de las plazas deben ser cubiertas por mujeres. Carece de sentido pronunciarse sobre este último párrafo porque el Pleno del Congreso en sesión de fecha 6 de septiembre aprobó las modificaciones a la Ley 30364 que incluye la referida disposición. Finalmente, el Poder Ejecutivo, en la tercera disposición complementaria final, relacionada a la obligación de incorporar en el Plan Bicentenario un eje sobre la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres, se señala que esta materia ya forma parte de las políticas públicas vigentes. Hemos hecho precisión, congresistas, solamente a las observaciones presentadas por el Ejecutivo. Ustedes podrán ver en el predictamen, se han hecho precisiones también en términos de nuevo texto. Damos la bienvenida a la congresista Ana María Choquehuanca e Indira Wilca. Eso es, colegas, más bien si hay alguna intervención u opinión al respecto de este nuevo predictamen. Sí, congresista Ana María Choquehuanca, tiene usted la palabra. Buenos días, Presidenta. Buenos días a todas nuestras colegas. Presidenta, al respecto, precisamente yo estuve conversando con el Ejecutivo para ver de qué manera podíamos solucionar esto y no tener que llegar a una ley aprobada por insistencia, porque aquí de lo que se trata es de levantar las observaciones y ver cómo podemos llegar a un consenso y cuál en realidad en el fondo es la observación que ha hecho el Ejecutivo, de fondo, porque hay varias, pero de fondo, lo único que ellos quisieran proteger es la identidad de la víctima,
porque al final el agresor no tenemos por qué proteger esa identidad, y se trata más bien de salvaguardar las acciones que pudiera emprender precisamente este agresor en el futuro. Entonces, Presidenta, creo que el texto debería ir solamente más aclarado por esa línea, en esa línea de la protección de las víctimas, con énfasis en ello. Es todo, y el presidente seguramente lo va a firmar con las dos manos, como me han dicho, ¿ya? Y sí, pero sí está abierto el canal y están llanos en el Ejecutivo para poder sacar esta ley promulgada con la firma del presidente de la República, y no que se devuelva aquí o que se quede aquí para tener que aprobarla por insistencia o allanamiento. Gracias. Sí, gracias, congresista. En ninguna parte del nuevo texto se habla de la víctima, se hace más bien la precisión para que el registro público contenga información de los antecedentes y datos personales de las personas condenadas. Incluso, ya no se incluye el texto de la sentencia, se ha retirado puesto que el Ejecutivo lo había observado. Bien, damos la palabra a la congresista Indira Wilca. Buenos días, Presidenta. Buenos días, colegas. En primer lugar, para saludar que se haya convocado una sesión extraordinaria para ver este punto, porque creo que ya lo saben bien quienes integran la comisión. Este es un tema que se había trabajado con bastante tiempo y también habíamos señalado en anteriores sesiones que no se compartían necesariamente todas las observaciones del Ejecutivo y que había, la verdad, creo yo, una incomprensión del sentido del proyecto y la finalidad además de tener este registro. Entonces está bien que podamos mirar ya de manera integral estas observaciones. En algunos casos lo que se está haciendo simplemente es por insistencia aprobar, porque como digo nuevamente, no había realmente un sustento para dichos aspectos. Y en los otros, en los que haya alguna duda, no tenemos ningún problema, como usted lo ha expresado, en redactar en todo caso el texto de manera más enfática, para que se entienda que, por ejemplo, este aspecto de la supuesta exposición de la información de las víctimas en la sentencia no era tal. Pero bueno, estamos haciendo todo lo posible para que eso ni siquiera quede en algún mínimo de duda. Entonces, por eso, Presidenta, yo saludo el trabajo que se ha hecho y también el trabajo a nivel de asesores que sé que se han estado reuniendo, sobre todo para mirar estos aspectos que pueden haberse planteado a nivel de lo que han sido las observaciones del Ejecutivo como inexactos, ¿no? Entonces, sí creo que es importante eso señalarlo, que hay voluntad siempre de escuchar, pero también creo que es necesario explicar cuáles son realmente los aspectos que están realmente en la norma. Lo segundo, Presidenta, y sí les quisiera pedir ahí unos minutos para plantear que se haga una precisión, porque sí nos parece que es importante que no se pierda el sentido original del proyecto. Como usted bien ha recordado, la idea del registro era poder tener la información de personas sentenciadas por determinados delitos. Y ahora en el texto que ustedes nos alcanzan se hace una precisión en relación a que los sentenciados, digamos, que se incluyen en el registro, son sentenciados cuando hay víctimas determinadas. Es decir, se plantea que, por ejemplo, los casos de quienes se van a incluir como sentenciados, las víctimas hayan sido mujer, niña o niña. Siendo esto muy importante, por supuesto, nos parece que limita el alcance del registro, porque recordemos que el registro no solamente va a ser una herramienta de consulta, el registro está vinculado a una limitación expresa que estamos colocando acá de inhabilitar a ese sentenciado de trabajar, por ejemplo, con la infancia, que es el sentido, digamos, de protección que tiene este registro. Entonces, si solamente colocamos a los sentenciados por determinadas víctimas, por ejemplo, personas sentenciadas por delitos graves como homicidio calificado o como lesiones graves, que no necesariamente hayan agredido a una mujer o un niño o una niña, pero que hayan agredido, por ejemplo, a una persona adulta mayor. Voy a poner un ejemplo de repente para que se comprenda esto mejor. Una persona como un sicario, un delincuente al estilo, no sé, Gringallo. Una persona que tiene una sentencia porque es una persona violenta. Esa persona, después de haber cumplido su condena, podría salir y, al no estar inhabilitado, como parte justamente de las acciones que este registro genera, él podría trabajar
en alguna actividad vinculada a la infancia o con menores. Entonces, justamente el sentido del proyecto era no solamente tener el registro como una herramienta de información a disponibilidad de quien no tiene el interés de consultarla, sino además generar esta inhabilitación a personas con una sentencia por un delito determinado. Por eso no creemos que solamente tenga que colocarse esta frase que se ha colocado en el artículo 2, que la restricción es solamente cuando la víctima sea mujer, niña o niño, porque estamos dejando fuera a otro tipo de víctimas que también se dan en el ámbito de este tipo de delitos. El texto original no contemplaba esta, digamos, precisión que se ha hecho más estrecha, más restringida, porque se entendía que lo que se está incorporando como criterio en el registro es al que haya cometido el delito, no solamente el tipo de víctima que se haya registrado. Entonces, por eso sí plantear que pueda retomarse en ese aspecto del artículo 2, no esta frase cuando sea la víctima mujer, niña o niño, porque en realidad no es la única preocupación quién es la víctima, sino qué delito ha cometido esta persona sentenciada. Y lo mismo para, digamos, vincular esta precisión que hago, tendría que hacerse en el artículo que habla de la inhabilitación. Tanto la incorporación al registro de esa persona o de este sentenciado, como la inhabilitación correspondiente, porque esa es la herramienta que nos va a permitir a nosotros vigilar luego que esa persona con condena no entre o no reingrese a determinadas actividades laborales, sobre todo las que tienen que ver con trabajo con menores. Gracias, Presidenta. Sí, gracias, congresista Wilca, por sus apreciaciones. Permítanme comentarles, colegas, que el equipo asesor se reunió con el ministerio, representantes, asesores del Ministerio de la Mujer para llegar a algún texto intermedio que nos permita justamente no aprobar por insistencia, sino que podamos encontrar una fórmula compartida. Y lo que se manifestaba es que la fórmula quedaba muy abierta, y además se habla de un subregistro especial que haga mejor precisión sobre los tipos penales cometidos por aquellos que ya tienen incluso una sentencia y que pueden conformar este tipo de registros que luego se articula con educación, con otros sectores que garantizan el derecho de los niños, porque ya existe el Registro Nacional de Condenas en donde están todos, ¿no?, los que habrían cometido otros tipos de delitos, por lo que hemos llegado a esta fórmula en donde justamente desde el título se precisa un subregistro y no ya un registro nacional de condena, porque ya existe este tipo de registro. Pero bueno, dejo más bien a que podamos reconsiderarlo en todo caso, o pasaremos a una votación sobre este articulado especialmente. Vamos a dar la palabra a la congresista Gladys Andrade. Congresista, tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Por su intermedio, saludar a todos los colegas que nos acompañan el día de hoy. Este es un proyecto de ley que es muy importante. No deja de ser importante todos aquellos que vienen a la Comisión de la Mujer, porque nosotros estamos viendo que la violencia contra la mujer y el grupo familiar es un fenómeno que cada vez se está incrementando mucho más en nuestro país. Yo estuve revisando algunos datos recientes del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, y en los últimos 5 años, Presidenta, se presentaron 566 casos de feminicidio, de los cuales más del 62% de las víctimas tuvieron edades entre los 18 y 34 años. En el ámbito del delito de violación sexual, en el mismo periodo, hubo más de 63.000 casos, de los cuales más del 83% de víctimas fueron menores de edad. Sin embargo, la medida de prevención que se han dispuesto hasta la fecha, que justamente, Presidenta, se refiere a esos registros que ya existen, son de carácter reservado. Entonces, ¿de qué prevención estamos hablando? Si tienen un bajo impacto social y no han logrado los resultados esperados. Yo creo que con este proyecto de ley vamos a poder, de alguna forma, que aquel que va a atentar contra las personas más vulnerables sepa a lo que se va a exponer, porque va a haber un registro en el cual muchos de nosotros,
sin que signifique de que sea para un empleo, porque en realidad en un país o en unas ciudades no todos nos conocemos. Yo creo que sería interesante saber con qué clase de personas nos estamos reuniendo. Pero yo también encuentro una coincidencia con lo que ha expuesto la congresista Indira Wilka, ¿no? Cuando ella dice de que solamente nos estamos refiriendo a niños, adolescentes y mujeres. Pero en este caso no olvidemos de que también hay que no son adolescentes, hombres, muchos jóvenes de a partir de más de 20 años que pueden estar expuestos también a estos actos, y yo sí creo, Presidenta, de que nosotros pudiéramos incluir también en este caso, que no solamente en el caso de mujer, niños y adolescentes, porque estamos viendo que se está llegando a mucho más, ¿no? Y no podemos tampoco dejar de lado a esta parte, ¿no? Yo me pongo en mi lugar de madre, que también tengo hijos entre los 18 y 20 años, y en realidad estas mentes pervertidas en algún momento atacan sin tomar en consideración si son los niños, si son mujeres, simplemente por esa acción que ya llevan en su alma, en su corazón, ese instinto que difícilmente van a poder cambiarlo, y para eso es importante también de que nosotros podamos tener un registro en cuanto a este tipo de personas que se refiere. Eso es todo, Presidenta. Gracias. Gracias, congresista Andrade, por su opinión, la precisión, la importancia que tiene esta ley, sin duda, para proteger y garantizar la vida, la seguridad, los derechos de los niños, ¿no? Los niños en etapa escolar, los niños que están en las instituciones también, y en todo espacio, incluido el espacio público. Tiene la palabra la congresista Tamar Arimborgo. Solo para decir que ya tenemos el quórum respectivo, congresista. Gracias, Presidenta. Qué bueno que estemos tocando nuevamente este importante proyecto de ley, que no es el trabajo de un solo grupo parlamentario, sino finalmente ya es multipartidario. Lamentable que estemos insistiendo al Ejecutivo que finalmente sea aprobado. Es lamentable porque si estamos en una lucha abierta contra la violencia, contra la mujer, y que finalmente estemos en este tira y afloje y no lleguemos a concretizarlo, es increíble. Y de verdad que, Presidenta, yo quiero saludar que usted nos haya citado para ver este proyecto con urgencia. Entiendo yo que desde la semana pasada ya estaba agendado, y ahora, bueno, tendremos que ir al voto. Yo solamente quisiera hacer una acotación en cuanto a la redacción. El artículo 2, literal A, cuando nosotros hablamos, título 1, capítulo 1, homicidio simple, parricidio y homicidio calificado, cuando la víctima sea mujer, niña, niño, y o. Ese y o no sé si está bien usado, o deberíamos dejarlo solamente o adolescente, tal cual lo habíamos presentado, ¿no? O sea, no dejar nada a la ambigüedad, Presidenta, sino ser más claros, ¿no? O sí, entonces por ese lado, entendiendo yo de que o no es excluyente. Y también está en el artículo 36, también la misma acotación, ¿no? Artículo 36, inciso 9, literal D y literal E, que también se deja como que ahí un poquito abierto, no sé, tal vez usted tiene una explicación para ello. Y bueno, Presidenta, ir al voto. Sí, congresista, como usted indica, o no es excluyente, vamos a dejarlo con más bien la precisión de la o y no y o. ¿Sí? Ya. La congresista Ana María Choquehuanca. A ver,
Presidenta, yo creo que no debemos usar la palabra lamentable cuando existen observaciones. Las observaciones no siempre son en forma negativa, las observaciones no siempre son un no rotundo, sino que las observaciones de pronto dejan resquicios abiertos en este caso del Ejecutivo, la protección de la víctima, que eso a mí me quedó bien claro. Entonces, lo que sí es cierto, tenemos que ir al voto y ver si es que podemos reformular este texto de acuerdo a la intervención de las congresistas, pero este subregistro de condenas también, que ahora precisamente se está modificando acá como subregistro, es precisamente por la existencia de la ley 30364, que había ahí una confusión, y eso que quede claro. La confusión era precisamente porque dentro del mandato que se da en la 30364, para que pueda existir un registro a cargo del Ministerio Público, y que el Ministerio Público no ha cumplido desde el año 2015, que debía haber puesto ya esto en vigencia, pero que sin embargo decía que por falta de presupuesto y qué sé yo. Ahora tienen presupuesto. Entonces, además, queda una vez promulgada esta ley que nosotros como Comisión de la Mujer podamos más bien reunirnos con el Ministerio Público, traer a la persona encargada del Ministerio Público aquí a esta comisión para ver cómo vamos a articular ese trabajo, porque ellos tienen el registro completo, ¿no? Ellos siempre lo van a tener, son lo oficial. Nosotros lo que estamos abriendo es un subregistro. Entonces, Presidenta, yo creo que esto no debe quedar solamente en esto, en la promulgación de la ley, sino que de ahí adelante, si estamos tratando de velar por la protección y seguridad de los niños, niñas y adolescentes, obviamente con prioridad, con prioridad. Entonces, queda también un trabajo posterior por hacer, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista. Sin duda es parte de las acciones de control político que hay que hacer, en este caso a la entidad del Ministerio Público. Congresistas, no habiendo más observación, yo planteo que podamos ir a votación. De hecho, el texto es aún perfectible, en el Pleno podemos por ahí plantear. Lo que sí hemos hecho es respetar el espíritu de la ley, y ahí las observaciones del Ejecutivo en una fórmula más bien intermedia. Que esperemos esta no sea nuevamente observada, al contrario, creo que podría dar cabida a tener ese subregistro que tanto hemos estado insistiendo a partir de nuestras propuestas de ley. Congresista Wilca, ¿alguna precisión más para pasar a votación? Presidenta, de acuerdo que aunque pasemos al voto, solamente saber si se está recogiendo este planteamiento que hicimos algunas congresistas de que esta frase que es puntual en el artículo de la inhabilitación, en el artículo 2, que restringe, digamos, la inclusión de los sentenciados por la víctima, sino que se considera el criterio de el delito que se ha cometido, se pueda incorporar al texto que vamos a votar en breve. Sí, en todo caso, congresista Wilca, lo que podemos hacer es votar por separado ese articulado, los que consideran que debe incorporarse en el sentido que usted plantea, para como una cuestión previa. Lo que pasa es que lo que se está haciendo es excluir como un delito que no solo afecte a mujeres, a niñas y adolescentes. O sea, esa precisión quedaría más bien abierta a cualquier tipo de delito que se cometa, y no solo para estos sujetos. Entonces, sí, lo que estoy planteando es que esto esté tal cual estaba en la redacción original del dictamen que aprobamos, porque la lógica es, usar este mecanismo de protección del registro y la inhabilitación, no solamente por quién es la víctima, sino por quién y qué es el delito, cuál es el delito que se ha cometido. O sea, si un homicida o un agresor grave, ¿no?, por lesiones graves, es sentenciado, esa información debería estar en el registro, porque nosotros queremos saber quién es el que ha cometido el delito, no solamente quiénes son las víctimas en particular, ¿no?, porque además hay otro tipo de víctimas que estarían quedando excluidas. Bien, congresista, entonces, considerando ese aporte de la congresista Wilca, vamos a someter a votación. Lo que hemos hecho en el texto es más bien precisar, porque no se entendía cuando se decía delitos violentos. ¿Qué es delitos violentos? Entonces, lo que hace en el capítulo 1 es precisar homicidio simple, según el artículo 106 del Código Penal, parricidio, homicidio calificado, el artículo 108, y ahí la precisión cuando la víctima sea mujer, niña, niño o adolescente, y el feminicidio, en el artículo 108-B. Entonces, es así tal cual está el texto. La congresista Wilca dice retirar esta precisión
para no detenernos en quién es la víctima, sino quién es más bien el agresor y el tipo de delito que se comete. Entonces, con esa incorporación, esa precisión que hace la congresista Wilca, sometemos a votación. Si no hubiera oposición a la fórmula, sí, ya sometemos a votación. Bien, entonces, los congresistas que están a favor, vamos a nominar. La congresista Ana María Choquehuanca, a favor. Congresista Wilca, a favor. Congresista Luz Cruz, a favor. Congresista María Ramos, a favor. Congresista Gladys Andrade, a favor. Congresista Tamar Arimborgo, a favor. Congresista González, a favor. Congresista Nanculí, a favor. Y congresista Sonia Echevarría, a favor. Y la presidencia, a favor. Aprobado por unanimidad. Se solicita la dispensa del trámite de acta para ejecutar los acuerdos. Sírvanse levantar la mano. Sí. Se levanta la sesión, siendo 8:56 de la mañana. Muchas gracias, congresistas, a todos por su asistencia. Bien, de esta manera entonces en la sesión de la Comisión de la Mujer se aprobó por unanimidad el día de hoy algunas observaciones realizadas por el Poder Ejecutivo en relación a una autógrafa de ley que refuerza la protección a las mujeres y a los niños. Vamos nosotros a esta hora a continuar con nuestra programación.